Ya, ahora sí, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, ahora sí se ve. Todo el avance para este tercer parcial o examen final. Ahora simplemente vamos a realizar un ejercicio más y con eso estaríamos terminando lo que es la parte de la auxiliatura. No tienen que entregar las últimas prácticas. Vamos a terminar con los repasos el día de hoy y eso sería todo. Bueno, este ejercicio es un ejercicio diferente, ya que está referido a lo que vienen a ser los ajustes al precio de bienes transables. Primero que nada, ¿qué son los bienes transables? No, los bienes transables son aquellos con los cuales se puede comerciar o también se pueden hacer intercambios, ¿no? A nivel nacional e internacional. Existen bienes transables y también existen bienes no transables. Los transables, como mencioné, son aquellos que puedes comercializar, ¿no? A nivel nacional e internacional. Por ejemplo, ropa, zapatos, maquinaria, libros, material de escritorio y demás, ¿no? Son aquellos bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿no? Ahora, los bienes no transables no son aquellos que pueden consumir, son aquellos que no se pueden trasladar, ¿no? Por ejemplo, pueden ser viviendas, ¿no? Terrenos. Nosotros no podemos trasladar una vivienda de un país a otro, ¿no? No podemos trasladar un terreno, digamos, de un país a otro, ¿no? El terreno siempre va a estar dentro de un área geográfica o dentro de un país. Entonces, esa es la diferencia entre los bienes transables y los bienes no transables, ¿ya? Ahora, este ejercicio a nosotros nos dice de la siguiente manera. El precio CIF, ¿no? Del bien X es de $1,500. Su precio FOB es de $1,200 y su precio en el país es de $1,350, no existiendo impuestos o subsidios a su importación o exportación. Cuando hablamos de precios CIF o hablamos de precios FOB, vamos a hablar de aquel comercio que puede existir a nivel internacional, ¿no? Como aquí nos menciona, ¿no? Que existe importación o exportación. Un precio producirá 10.000 unidades de X, debido a lo cual el país se convertirá ahora en exportador de X. El tipo de cambio privado es de $50, es de $50, es de 50 pesos por dólar. Y el tipo de cambio social es de 55 pesos por dólar. El proyecto vende toda su producción dentro del país. Inciso A nos dice cuál es el valor social de la producción del proyecto. Explique con cuidado. Haga un gráfico y los cálculos exactos. Inciso B. Si en el país se coloca un impuesto de 20% por unidad consumida de X, ¿cuál es el costo social neto de colocar este impuesto? Explique con cuidado, haga un gráfico y cálculos exactos. Inciso C. Calcule el precio cuenta y la razón precio cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos, repito nuevamente, de precios CIP y CIF y precios FOB, estamos hablando de una importación o una exportación. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? Primero que nada, nosotros vamos a tener lo que son los datos, ¿no? Dentro de estos datos, a nosotros nos brinda lo que viene a ser un precio de mercado, ¿ya? Ese precio de mercado para nosotros está representado por PM, ¿ya? PM, precio de mercado, que es igual a 1,350 pesos por unidad. El tipo de cambio a nosotros nos dice que es igual a 50 pesos por dólar. Entonces, el tipo de cambio está representado por una letra R, ¿ya? Y este tipo de cambio se está refiriendo a un tipo de cambio privado. Luego también nos dice que existe un tipo de cambio social.
ya que va a estar representado por una letra R y con un asterisco, ¿no? Igual a 55 pesos por dólar. Y luego nos habla de que existe una X, ¿no? Esta X que va a ser un desplazamiento, ¿no? De nuestra curva de oferta de 10.000 unidades, es decir, que existe una producción, ¿no? Un cambio en la oferta. Ahora, en este tipo de problemas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de CIF, ¿no? Eso significa, se refiere que estamos hablando para bienes importables. Cuando hablamos de FOB, eso significa que estamos hablando, nos estamos refiriendo a bienes exportables. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo nosotros representamos este problema? Vamos a empezar a graficar el problema. Aquí, de igual manera, en importaciones y exportaciones, sigue siendo una situación de mercado, ¿no? Seguimos hablando de situaciones de mercado, pero en este caso de una situación de mercado internacional, ¿ya? Entonces, vamos a graficar nuevamente nuestro gráfico de siempre del precio versus la cantidad. En el eje X, como siempre, vamos a tener nuestras cantidades, ¿no? Vamos a graficar en el eje X, vamos a tener nuestras cantidades. Luego, en el eje Y nosotros vamos a tener nuestros precios, pero vamos a tener precios internacionales, ya porque estamos hablando de importación y exportación. Ahora, es una situación de mercado de igual manera, en donde vamos a tener nuestra curva de demanda. Tenemos nuestra curva de demanda que se va a intersectar, ¿no? Con nuestra curva de oferta. ¿Ya? Tenemos una curva de demanda, una curva de oferta. Ahora, nosotros, primero que nada, ¿qué es lo diferente en este tipo de ejercicios cuando hablamos de bienes importables o exportables? Aquí la primera diferencia respecto a los demás ejercicios o demás temas que hemos realizado, ¿no? Este es un ejercicio especial, diferente. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es el DRM, ¿ya? Este DRM va a representar esta curva. DRM para nosotros significa demanda del resto del mundo, ¿no? Demanda del resto del mundo. Esta se la considera elástica, ¿ya? Y es igual a 1. ¿Por qué? Esto significa, es lo que demanda el mercado internacional de un determinado producto. ¿Y por qué es igual a 1 o por qué es elástico? Porque dentro de nuestro mercado posiblemente nuestra demanda sea muy insignificante o menor respecto a la demanda que podría existir en el resto del mundo. Por eso es que nuestra demanda del resto del mundo es elástica y esta a su vez es igual a 1. Ahora, que lo primero que aquí vamos a tener es de este punto de la intersección de nuestra curva de demanda, nuestra situación inicial, y la demanda del resto del mundo, ¿no? De este punto, voy a ponerlo de color negro. De este punto, ¿no? De intersección de la demanda del resto del mundo y nuestra demanda normal o habitual de mercado, nosotros nos vamos a generar un punto hacia el eje X, ya donde se encuentran nuestras cantidades. Y ese punto para nosotros va a ser Q sub OD. ¿Esto qué va a significar para nosotros? Va a ser una cantidad, pero una cantidad demandada local, ¿ya? De igual manera, de este punto de intersección, ¿no? De la demanda de la curva que representa la demanda del resto del mundo y nuestra curva de oferta, ¿no? De este punto, nosotros nos vamos a generar hacia el eje X otro punto, ¿ya? Este otro punto. Este otro punto para nosotros va a representar Q o of, que significa cantidad inicial, cantidad ofertada inicial, ¿ya?
El primero representaba la cantidad demandada local, ¿no? Cantidad demandada local. Y el segundo para nosotros va a representar la cantidad ofertada inicial. Hasta ahí nosotros tenemos una situación inicial, ¿no? Y ahora, como hemos mencionado, este gráfico sigue siendo el precio versus la cantidad. Ya hemos encontrado dos puntos iniciales en el eje X. Ahora necesitamos, ¿no? encontrar encontrar puntos hacia el eje Y, ¿no? El eje Y sigue representando lo que son los precios. Pero en este caso, como estábamos hablando de CIF y estamos hablando de importación y exportación, este precio va a ser un precio internacional, ¿ya? Entonces, en el eje Y nosotros, ¿no? Con la demanda del resto del mundo, aquí vamos a encontrar este punto, que va a ser pi por R. Esta pi representa el precio internacional de un bien exportable o un bien importable. R para nosotros va a representar el tipo de cambio. El tipo de cambio en este caso privado. Ahora, en el inciso B, si no me equivoco, nos mencionaba que tenemos 10.000, ¿no? 10.000 unidades, una producción o desplazamiento de la curva de la oferta, ¿ya? Entonces, aquí nosotros en una situación con proyecto o una situación final, vamos a tener un desplazamiento de nuestra curva de oferta. Entonces, lo voy a poner de color rojo. Ya aquí nuestra curva de oferta se va a desplazar. Ya esta va a ser en una situación final. Y de igual manera, ¿no? Del punto de intersección de la curva que representa la demanda del resto del mundo y nuestra nueva curva de oferta, nos vamos a generar hacia el eje X otro punto. ¿Ya? Y este otro punto para nosotros va a representar lo que es la cantidad, ¿no? Cantidad ofertada final, ¿no? Q sub 1 ofertada final. Ya si teníamos una cantidad ofertada inicial, ahora tenemos una cantidad ofertada final. Por arriba, bueno, en esta parte también podemos observar X, ¿no? Que va a representar ese desplazamiento que hemos tenido en la curva de la oferta, ¿no? Este es X, ese desplazamiento de la curva de la oferta. La primera curva de oferta, bueno, es la curva de oferta inicial y la segunda es O más X, que representa la curva de oferta final, ¿no? Esta curva amarilla, repito nuevamente, para nosotros representa la demanda del resto del mundo, ¿no? Eso es lo diferente, es lo especial en este ejercicio específico, cuando hablamos de situaciones de mercado internacionales. Luego, ¿qué más? Aquí tenemos otra consideración importante, ¿ya? Desde este punto, ¿no? Desde QOD, que representa la cantidad demandada local, ¿no? Desde este punto hasta este otro punto que representa la cantidad ofertada inicial, ¿no? Toda esta parte que acabo de remarcarlo de color amarillo, para nosotros va a representar un QOD. Ese QOD significa cantidad inicial exportada, ¿ya? Luego también nosotros a este lado, ¿no? Tenemos el desplazamiento, ¿no? De nuestra curva de oferta. Y finalmente ese desplazamiento X que hemos tenido, más esta QOD que significa cantidad inicial exportada, ¿no? Los dos, para nosotros va a representar, ¿no? Una cantidad final exportada, es decir, los dos va a representar una cantidad final exportada. Ya entonces, de esta manera es como nosotros graficamos una situación, un ejercicio referido al ajuste al precio de bienes transables, ¿ya? Esto es una situación de mercado internacional donde hemos graficado el precio versus la cantidad, pero en el precio estamos tomando en cuenta lo que es el precio internacional, ¿ya?
Esto es pi por r, ¿no? Que representa r. Teníamos dos r's. Esta r simple que representa al tipo de cambio privado y tenemos otra r que va a representar al tipo de cambio social, ¿no? Era r asterisco que se encuentra en la primera parte que hemos anotado en los datos. Una vez que nosotros llegamos a graficar nuestra situación de mercado internacional, ahora sí encontramos esos puntos, resolvemos todo lo que nos está pidiendo, ¿no? El inciso A, B, C, si no me equivoco, tenían 3 incisos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es calcular el precio internacional, ¿no? Ese precio internacional que estaba en el eje Y. Para esto, nosotros vamos a utilizar el precio de un bien exportable, ¿ya? P sub E va a ser igual a FOB. Cuando hablamos de FOB, repito nuevamente, estamos refiriéndonos a bienes exportables. Y cuando hablamos de CIF, sería para bienes importables, ¿ya? Entonces, el precio de ese bien exportable que es igual a FOB, ya va a ser igual a la siguiente fórmula. Voy a poner precio del bien exportable, ¿no? Es igual a pi que para mí va a representar, hemos dicho, precio internacional por R que representa el tipo de cambio privado por el impuesto, ¿no? Por 1 menos el impuesto. En este ejercicio específico nosotros no tenemos el impuesto, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser 0, ¿no? 1 menos 0 va a ser 1 y 1 multiplicado por todo esto. Entonces vamos a tener la siguiente expresión, pi por r, porque obviamente 1 por toda esta expresión va a ser lo mismo. Entonces lo que nosotros aquí queremos calcular no es pi, es decir, pi que representa el precio internacional. Entonces despejamos pi y tenemos lo siguiente, ¿no? El precio de un bien exportable sobre el tipo de cambio privado. Entonces, estos dos datos nosotros tenemos, ¿no? Simplemente reemplazamos. Reemplazamos y logramos obtener ese precio internacional que está representado por pi, que es igual a $27 la unidad. Ahora, lo que a nosotros nos pide calcular es el valor social de la producción, ¿no? Valor social de la producción, o dicho de otra manera, o su equivalente, es el beneficio económico de la producción, ¿no? Como ya sabemos, en todos los temas hemos calculado el beneficio económico de la producción. ¿Y cómo era el beneficio económico de la producción? Para calcularlo nosotros teníamos que observar en nuestro gráfico, teníamos que encontrar una área similar al de una casita más o menos, ¿no? Pero en este ejercicio no vamos a hacer eso. En este ejercicio nosotros directamente, porque estamos hablando de un mercado internacional, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿ya? Ese valor social de la producción o beneficio económico de la producción va a ser igual a X, ¿no? X que es la cantidad exportable o importable o el desplazamiento que vamos a llegar a tener por pi que representa el precio internacional, ¿no? De ese bien exportable o importable por R, ¿no? R que para nosotros va a representar el tipo de cambio, en este caso social, porque es R asterisco. Como aquí nos menciona, valor social de la producción. Cuando tratamos de encontrar el valor social de la producción, ¿ya? También tenemos que tomar en cuenta el tipo de cambio social, ¿no? R asterisco que representaba el tipo de cambio social. Es la primera observación. La segunda observación, ¿no? Cuando hablamos del valor social de la producción, en este caso no se va a considerar impuestos, es decir, que la fórmula se va a quedar hasta ahí. Ya es decir, X, ese desplazamiento por el precio internacional del bien exportable o importable por su tipo de cambio social. ¿Ya? Aquí no vamos a tomar en cuenta los impuestos. Entonces nosotros reemplazamos, tenemos todos los datos, valor social de la producción es igual a 10.000 unidades,
por pi, ¿no? Que acabamos de encontrar era $27 la unidad, el precio internacional, por el tipo de cambio social, ¿no? Que es 55 pesos por dólar. Entonces, finalmente nosotros tenemos ese valor social de la producción, que es igual en este caso a 14.850.000 pesos. Ahora, cuando nosotros tratamos de encontrar el valor privado de la producción, bueno, ya encontramos el valor social de la producción, ahora tenemos que encontrar el valor privado de la producción, ya que está representado por BPP, valor privado de la producción. Para este valor privado de la producción, nosotros tenemos casi la misma fórmula, ¿no? Que representaba X, ¿no? Ese desplazamiento, por pi, el precio internacional del bien exportable o importable, por R. En este caso está R, porque estamos hablando del valor privado, va a ser el tipo de cambio privado, ya no es R asterisco, ¿no? Como estamos hablando de un valor privado, aquí sí nosotros tenemos que tomar en cuenta esta parte, ¿no? Es decir, los impuestos. Cuando hablamos de un valor privado de la producción, tomamos en cuenta los impuestos, mientras que cuando hablamos de un valor social de la producción, no tomamos en cuenta los impuestos, es decir, omitimos esta parte. Ahora, simplemente de igual manera nosotros reemplazamos, ¿no? Tenemos ese desplazamiento que equivale a 10.000 unidades. Tenemos ese precio internacional de ese bien exportable o importable que es igual a $27 por unidad por 50 pesos por dólar, ¿no? Ahora, en este caso, ¿no? Aquí este 50 pesos por dólar representa al tipo de cambio privado, ¿no? Pero en este ejercicio a nosotros no nos da el valor del impuesto. Si nos dieran el valor del impuesto, igual ponemos aquí 1 menos y el valor de ese impuesto, ¿no? Si el ejercicio nos diera. Pero cuando es el valor privado, tomamos en cuenta el impuesto. Pero en este caso no tenemos, ¿no? Pero la fórmula debería de ser así como esta expresión que está en recuadro verde. Entonces nosotros tenemos el valor privado de la producción que es igual a 13.500.000 pesos. Y bueno, también podemos calcular lo que es el precio cuenta, ¿no? Como ya saben, el precio cuenta es igual al el beneficio económico de la producción sobre el desplazamiento. Entonces, reemplazamos simplemente porque ya tenemos los dos datos, 14.850.000 pesos sobre 10.000 unidades. Por lo tanto, el precio cuenta es igual a 1.485 pesos por unidad. Y también podemos calcular la razón precio cuenta, ¿no? Que es igual al precio cuenta sobre el precio de mercado en este caso. Reemplazamos 1.485 sobre 1.350 y tenemos una razón precio cuenta igual a 1,1. Entonces, ese sería, ¿no? El análisis para este ejercicio. ¿Qué es lo nuevo o lo diferente? Este tipo de ejercicios hemos mencionado que es un análisis de mercado, pero de un mercado internacional, donde exportamos e importamos. Cuando hablamos de bienes importables es CIF, mientras que, bueno, estar aquí por si acaso. Cuando hablamos de bienes importables, ¿no? Para la importación hablamos de lo que es el CIF, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de bienes exportables, ¿no? Hablamos de lo que es el FOB. Hablamos de lo que es el FOB. Ahora, en este ejercicio, ¿no? En nuestro gráfico teníamos dos tipos de cambio, ¿no?
tanto para un tipo de cambio social y para un tipo de cambio privado. Hemos dicho que es importante diferenciar entre estos dos. ¿Por qué? El tipo de cambio social, ¿no? Como aquí, el tipo de cambio social, perdón, ¿dónde está? Aquí abajo. El tipo de cambio social ya es igual o lo podemos denominar el beneficio económico de la producción, ¿ya? Aquí no se toma en cuenta lo que son los impuestos cuando hablamos de la parte social, ¿no? Cuando analizamos o evaluamos, valoramos un proyecto de tipo social, ¿no? Eso significa que tiene que beneficiar a una sociedad en su conjunto, ¿no? Hemos también hablado en la guía 2, hemos analizado en la guía 3, si no me equivoco. Ahí, en ese tipo de proyectos, ¿no? Nosotros no buscamos generar utilidades, ¿no? No buscamos generar utilidades y lo que buscamos es satisfacer, mejorar la calidad de vida de un grupo de personas, de una comunidad. Y si existe o existiera algún tipo de utilidad o ganancia, es para que ese proyecto simplemente sea sostenible, ¿no? Por eso es que aquí no se toma en cuenta los impuestos. ¿Por qué? Porque también em, en la anterior guía hemos hablado, los impuestos favorecen al Estado, ¿no ve? Mientras que los subsidios, hemos dicho, bueno, hemos dicho que tenemos diferentes distorsiones en el mercado, ¿no? Los impuestos favorecen al Estado y los subsidios no favorecen al Estado. Y entonces es un análisis que viene desde ahí, ¿no? Desde los anteriores temas. Ahora, cuando hablamos del valor privado de la producción, aquí sí nosotros tenemos que tomar en cuenta esta parte, ¿no? Del impuesto. ¿Por qué? Porque es privado, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el impuesto. Aquí al reemplazar nosotros este ejercicio no nos da un impuesto, por eso es que aquí nuestro impuesto es cero, ¿no? Pero si tuviera tenemos que ponerle también el impuesto. Ahora, si nosotros tenemos, ¿no? Un caso, a ver, si nosotros en algún ejercicio tuviéramos un caso donde nuestra curva de RM, es decir, la demanda del resto del mundo, ¿no? Se desplaza, tal vez puede existir ese caso. Si esta curva, ¿no? De la demanda del resto del mundo se desplaza, en este caso, nuestra primera curva va a ser la demanda del resto del mundo privado y la segunda curva va a ser la demanda del resto del mundo social, ¿ya? Entonces, si esto ya va a ser privado, voy a ponerlo aquí, ¿no? Demanda del resto del mundo privado y la segunda va a ser demanda del resto del mundo social, entonces también tiene que cambiar en el eje Y, ¿no? Esto es pi por R, ¿no? Entonces sería pi, precio internacional de un bien exportable o importable, por R tipo de cambio privado, ¿no? Y hemos dicho, cuando es privado, cuando es privado tenemos que tomar en cuenta el impuesto. Entonces aquí también sería 1 menos t, que representa el impuesto. Entonces tendríamos que realizar esa variación. Y en el social simplemente sería, ¿no? Pi por R. Pero esta R tendría que ser el tipo de cambio social, ¿no? En este caso lo hemos considerado con un asterisco. Porque aquí no le hemos puesto 1 menos t porque el ejercicio no nos da un impuesto, ¿no? Entonces esto es igual 0. Pero si se diera ese caso, el gráfico sería de esa manera. Entonces, con eso, chicos, terminamos este ejercicio. Espero me hayan podido comprender. Y si tienen alguna duda, por favor,